Buenas tardes. La siguiente presentación consiste en el proyecto final del curso de Estadística de la Maestría de Valoración de la Universidad Estatal a Distancia. Los integrantes del grupo somos Fabián Fernández, Milton Arce, Kenneth Vega y mi persona, Ciani Loaiza. Tal como lo indica el título de esta diapositiva, vamos a hablar sobre la aplicación de técnicas estadísticas para el análisis y valoración de propiedades residenciales, ya que este fue como el enfoque que nosotros le dimos al, al estudio. Ya vamos a ver por qué sobre propiedades de este tipo residencial y cómo fue que lo integramos al tema estadístico. Bueno, en cuanto a la pregunta de investigación que nosotros nos planteamos inicialmente, es entender cómo contribuyen las técnicas estadísticas al análisis de un proyecto inmobiliario y a la toma de las decisiones en la evaluación. Nosotros nos hemos dado cuenta que en el campo de la valoración, la estadística nos apoya en múltiples campos para poder tomar mejores decisiones y que las mismas estén un poco justificadas. El objetivo general que nosotros nos planteamos para este proyecto fue aplicar las técnicas estadísticas a una base de datos de un proyecto inmobiliario para analizar el comportamiento de las principales variables y demostrar su utilidad práctica en la evaluación. A partir de ello, planteamos varios objetivos específicos en donde inicialmente fue describir las principales características de la base de datos que estamos utilizando, analizar también la relación existente entre las variables seleccionadas utilizando varias herramientas de correlación y regresión. Posteriormente, aplicar pruebas estadísticas e indicadores compuestos para interpretar el comportamiento de la información y apoyar al análisis de datos. Y por último, la interpretación de los resultados obtenidos para mostrar la utilidad de las herramientas estadísticas en el análisis de un proyecto inmobiliario. Acá es importante mencionar que estamos generalizando estos objetivos, ya que el proyecto consiste en dos fases. La primera, en donde hacemos un análisis de una base de datos propuesta por nosotros, y el segundo análisis correspondiente a la selección de unos ejercicios propuestos por el profesor. Ok. Eh, Previo a iniciar a hablar un poco como más a fondo de lo que realizamos, sí es importante explicar que la estadística cumple con tres funciones principales. La primera, describir, lo cual significa resumir el comportamiento y la dispersión de datos. Otro de las funciones es la explicación a través de identificación de relaciones y así estimar los efectos de las variables relevantes. Y por último, la comparación, que esto significa integrar criterios diferentes en una medida común. Estas funciones nos ayudan a disminuir decisiones basadas únicamente en impresiones. Sin embargo, los resultados siempre se deben interpretar con el conocimiento que nosotros podamos tener del mercado, que tengan calidad constructiva y que sean condiciones pues relevantes. Ahora bien, entrando en materia, tal como indicamos inicialmente, el proyecto se divide en dos fases. Vamos a empezar hablando del primer objetivo, o la primera fase, que es el análisis de bases de datos en Excel, demostrando el uso instrumental estadístico. En este caso, eh, nosotros trabajamos con una base de datos, la cual depuramos un poco, y la cual consiste en ventas de propiedades de unidades residenciales en el sector de Guanacaste. Esta base de datos, pues nosotros la conocíamos y teníamos un poco de información al respecto. Sin embargo, importante mencionar acá que no ponemos la fuente ya que es información confidencial, pero sí la trabajamos un poco para poder dar mayor explicación en este estudio. Tal como mencionábamos, este caso consiste en un total de 91 observaciones. La base de datos que teníamos inicialmente pues era más amplia, el cual contemplaba lotes, unidades residenciales, entre otros. Sin embargo, nosotros lo depuramos para poder tener un análisis más comparativo y por ello seleccionamos
únicamente las observaciones correspondientes a unidades residenciales, que nos da un total de 91. Para realizar el análisis, utilizamos dos herramientas. Excel para hacer el procesamiento de todos los datos y la herramienta de Gretel para hacer las modelaciones de correlaciones y otros estudios. Em, Acá nosotros, bueno, utilizamos varias técnicas, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos del curso, que fue primero realizar lo correspondiente a la estadística descriptiva, en el cual hacemos la descripción del comportamiento de todas las variables, hacemos el análisis de correlación para analizar el grado de asociación entre las variables cuantitativas seleccionadas, posterior hacemos el estudio de regresión lineal y las pruebas de validación del modelo mediante la herramienta de Gretel y hacemos lo del índice compuesto, en el cual integramos variables relevantes para construir un índice que nos facilite la comparación entre las propiedades. Nosotros hacemos el análisis con 4 variables que concentran pues la mayor relevancia en este dato. La primera variable que tomamos en cuenta es el precio, la cual definimos como una variable cuantitativa continua en dólares, que definimos como la variable dependiente en el análisis de regresión. Posterior tenemos el número de habitaciones y el área construida, las cuales ambas se definen como variables independientes y las cuales son cuantitativas discretas en el caso de las de habitaciones y en el caso del área son continuas. Y por último, tenemos el del precio por metro cuadrado, la cual definimos como una variable continua y la cual se determinó mediante el precio de venta entre el área construida. Y esta es la variable que facilita la comparación entre los inmuebles y es una de las más relevantes en el estudio. A continuación, le cedo la palabra al compañero Milton. Buenas tardes, profe. Milton Arce ahora es el que va pues, a intervenir. En esta sección, vamos a ver, vamos a detallar, digamos, como la ruta analítica que se utilizó. En este caso fueron 5 etapas. Primero ya se depuraron los 91 casos antes mencionados por la compañera Ciani. Después lo que se hizo fue una descripción de la tendencia central y la dispersión que se presentaba. Y como un tercer paso, se hizo, digamos, estudiaron lo que fueron las correlaciones. Luego se hizo la estimación y validación del modelo de regresión. Con esto finalmente se construyó el indicador compuesto para comparar, digamos, las propiedades de una manera más integral. Y la lógica, pues, era avanzar de la organización de los datos hasta una interpretación útil para el tema propio de la evaluación de las propiedades. En esta sección de estadística descriptiva, la tabla, bueno, pues se resume como las 91 propiedades, el precio promedio, que es aproximadamente los $560,000, mientras que la mediana se concentraba en los 425,000. Esa diferencia lo que hace es que indica que algunas propiedades de alto valor elevan, pues lógicamente la media. El área promedio es de 95 metros cuadrados entre las propiedades y la mediana pues alcanzando los 82 metros cuadrados. El resultado más importante está en que el coeficiente de variación es el precio que se presenta en un 66% y el área en un 57%, porque son variables, digamos, bastante dispersas. En cambio, o por su contraparte, el precio por metro cuadrado tiene alrededor de 29% y lo que lo hace más relativamente estable. En el gráfico, digamos, podemos ver la distribución de precio, que tiene pues como una cola decreciente hacia la derecha, donde 56 de las 91 propiedades se ubican en el primer intervalo, mientras que muy pocos de los inmuebles alcanzan, digamos, los valores más altos. Por eso la media supera levemente la mediana. El promedio es sensible a las propiedades, digamos, que son un poco más elevadas de precio. En una evaluación no conviene como hacer una interpretación, digamos, únicamente de la media, por lo que también, digamos, era importante revisar lo que es la mediana, la dispersión y la forma de cómo se distribuyen estos datos, para no hacer una generalización a partir, digamos, de los casos extremos que nos pueda presentar los resultados. En este otro gráfico, que digamos la distribución del valor unitario, el precio por metro cuadrado se concentra más en el rango central, que es un poco más estable, más homogéneo, y la mayoría de los datos se agrupan entre los
entre los 3.550 y los $7.300 por metro cuadrado. El coeficiente, digamos, de variación es, digamos, del 29%, el menor de las variables analizadas, por lo que es, digamos, lo más bajo. Esto confirma que el valor unitario facilita, digamos, ciertas comparaciones entre viviendas de distintos tamaños que se puedan encontrar, aunque esto puede variar por temas de ubicación, calidad, amenidades y otras variables que no aparecen propiamente, digamos, en la base de datos. Por último, la mayor correlación que se presenta entre el precio y el área construida es un coeficiente con un resultado de 0.838. Esta es una relación positiva fuerte generalmente cuando aumenta el área, también digamos cuando aumenta el precio. El precio y las habitaciones presentan una relación moderada entre el 0.529 y lo que son, digamos, las habitaciones y el área alcanzan el 0.607. Esto que es lo que nos indica, lo que nos refleja, que también, digamos, parten de la misma información entre las variables. En cambio, por la parte del precio, por metro cuadrado, no hay una relación, digamos, como muy directa con el tema del área ni las habitaciones que puedan tener. Esto sugiere que el valor unitario depende, digamos, de ciertos factores adicionales, como se mencionó, digamos, en la diapositiva anterior. Con base a estos resultados, el área fue la principal candidata para elegirla dentro del modelo de regresión. Hola, soy Kenneth Vega. Ahora yo sigo con lo del análisis de regresión lineal. Cuando comenzamos el modelo inicial, se incluyó el área construida y el número de habitaciones como variables explicativas del precio. Con el modelo completo fue significativo y alcanzó una R cuadrado cercano al 0,703. Sin embargo, al considerar ambas variables, al mismo tiempo el número de habitaciones que obtuvimos tuvo un valor de P cercano al 0,658. Con ese resultado, indica que las habitaciones no aportan una explicación estadísticamente significativa. Una vez que ya el área, porque se da a entender que el área ya está incluida. Esto se puede entender por una parte que la información de las habitaciones ya está contenida en el tamaño de la vivienda. Por esa razón, estimamos en el modelo final un modelo más sencillo. Con ese modelo, utiliza únicamente lo que es el área construida. Eliminamos el número de habitaciones, por lo tanto el R cuadrado pasa aproximadamente de 0,703 a 0,702. La pérdida de capacidad explicativa es prácticamente nula, muy poco. Por tanto, el modelo que tenemos final es más parsimonioso porque explica casi lo mismo que en una sola variable. El coeficiente del área es positivo y altamente significativo, lo que confirma la relación observada previamente en la matriz de correlación. La ecuación permite traducir este resultado en una lectura más sencilla. Perdón. Entonces, el área construida explica el precio con un efecto positivo y significativo. Entonces, el precio es igual a 17.629,7 más los 5.717,19 multiplicado por el área. Ese coeficiente del área significa que, entonces, dentro de nuestra muestra, cada metro cuadrado adicional se va a asociar en promedio con cerca de $5.718 más en el precio. La expresión que asociamos es importante porque el modelo lo que describe es la relación estadística y que no garantiza que todo inmueble aumente exactamente esa cantidad. Entonces, la estimación más bien debe interpretarse dentro del rango y las características que presentan cada muestra. Entonces, revisamos la capacidad explicativa y significativa global de todo el proyecto. Entonces,
Lo que el modelo explica que cerca del 70% de la variación observada en el precio, la R cuadrado es un 702. Eso significa que el área constructiva explica aproximadamente el 70,2% de la variación observada en el precio. La R al cuadrado ajustado al 0,699 y se mantiene muy cercano, lo que respalda la simplicidad del modelo. Entonces, la prueba F nos alcanza a 210,16 con un valor P inferior a un 0,001. Entonces, este modelo es estadísticamente significativo en conjunto. Entonces, sin embargo, esa R al cuadrado, esa alta, no garantiza que todos los supuestos se vayan a cumplir. Entonces, por eso se aplicaron pruebas específicas de validación. Entonces, esa validación general confirma dos ideas. Primero, que la prueba F demuestra que el modelo sí explica una parte significativa del comportamiento del precio. Y segundo, que el R cuadrado y el R cuadrado ajustado indican una capacidad explicativa cercana al 70%, que estos indicadores respaldan la utilidad descriptiva del modelo, perdón. No obstante, para valorar su confiabilidad inferencial, también debemos revisar la distribución y la varianza de los residuos. Eso quiere decir que las diferencias entre los precios que observamos y de los estimados, ¿verdad? Entonces, la prueba diagnóstica que evalúa la normalidad de los residuos. Entonces, esta prueba de Harker-Vera, no sé si lo estaré pronunciando bien, produjo un estadístico de 16,841 y con un valor de P de 0,00022. Como el valor de P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis de la normalidad. Entonces, vemos el histograma que también muestra desviaciones respecto a una distribución normal. Entonces, este comportamiento puede deberse a diversas propiedades con precios muy superiores al promedio, y la consecuencia es que debemos ser prudentes con las inferencias y las predicciones que se están realizando, porque aunque el modelo conserve una utilidad para describir la relación central entre el precio y el área, y la segunda prueba que se analiza es la dispersión de los errores, que permanece constante. Aquí me disculpo por mi dislexia porque me cuestan estos tipos de palabras. La heterocedasticidad es la prueba que se realiza mediante la Bruch-Pagan, que se obtuvo con un estadístico de LM de 39,046 y es un valor de P inferior al 0,001. Por lo tanto, se rechaza la homocedasticidad y se concluye que existe la heterocedasticidad. En palabras sencillas, la variabilidad de los errores cambia según el nivel del precio estimado. Entonces, esto es frecuente en las bases inmobiliarias heterogéneas, donde los inmuebles de mayor valor pueden mostrar una dispersión mayor, lo cual el modelo sigue siendo útil, pero no debe tratarse como una tasación automática que siempre realizamos. Y a continuación, Fabián resumirá las fortalezas, las limitaciones y la comparación integral. Hola, está hablando Fabián Fernández. ¿Me escuchan ahí? Es que no sé si funciona el micrófono. Se escucha bien. Ok. Bueno, continuando con lo que estaban compartiendo los compañeros, acá en esta presentación vamos a ver algunas fortalezas y limitaciones que encontramos en nuestro modelo de regresión lineal. Y bueno, en resumen, el modelo tiene tres fortalezas. Primero, hay una relación fuerte que
y una explicación cercana al 70%, como pudimos ver, a raíz, digamos, de esa estructura simple, como pudimos observar, desagregando algunas variables, dejando unas dentro, unas fuera, pudimos tener una mayor precisión en este modelo, pero también tiene ciertas limitaciones. Encontramos temas de residuos que no se comportan de una manera normal y también encontramos heterocedasticidad en la muestra. Bueno, por otra parte, también vemos que hay varianza que no se mantiene constante, que esto viene muy de la mano de la parte de los residuos. Y por último, faltan atributos como ubicación, calidad y antigüedad. Eso tomando en cuenta que estamos hablando de unidades residenciales y que, bueno, aquí estamos asociando el valor a lo que es el área construida, pero también hay otros elementos que sí influyen en la toma de decisiones de un posible comprador, como los que se mencionaron ahorita, como la ubicación, la calidad, la integridad del inmueble. Y bueno, esos serían como los principales fortalezas y limitaciones que identificamos en nuestro modelo. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a entrar con lo que es el indicador compuesto. Este fue un indicador, se generó con el objetivo de integrar un conjunto de variables que teníamos identificadas en estas unidades residenciales para determinar, como lo indica el título, un indicador compuesto que integre todos estos factores que inciden en el valor. Pues bueno, el indicador lo que hace es clasificar 45 propiedades como bajas, equivalentes al 49%, como se puede ver en la tablita. También presenta como 41 propiedades como medias, que representan el 45%, y solo un 5% como altas, es decir, un 5.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 5.5% reúne simultáneamente las condiciones más favorables, tomando en cuenta toda la muestra de 91 observaciones. La concentración en las categorías baja y media confirma la heterogeneidad, ¿verdad? Observada desde la estadística descriptiva, que fue lo primero que tocamos al inicio de esta presentación. Y bueno, con esta última técnica podemos integrar las conclusiones generales del estudio, que las presento a continuación. Bueno, los resultados convergen en 4 conclusiones principalmente. El primero es que hay heterocedasticidad en la muestra, o la muestra es heterogénea, ya que el precio y el área muestran una amplia dispersión, aunque también identificamos que el precio por metro cuadrado es más estable, y eso lo logramos identificar con el coeficiente de variación que les comentó el compañero Milton, que fue el menor en relación a las otras variables que estábamos incluyendo dentro del estudio. La otra parte es el área domina. Entonces, esto tal vez a nivel comercial puede ser un poco intuitivo de pensar de que, bueno, un inmueble de mayor área pues tiene un valor, un mayor costo, pero bueno, el objetivo, ¿verdad?, de este ejercicio es poner a prueba las técnicas estadísticas, ¿verdad? Y bueno, y a raíz de estas pruebas estadísticas podemos verificar eso que nosotros se observa, digamos, a nivel práctico, que es que el área puede ser la variable con mayor correlación y con mayor capacidad explicativa respecto al precio. Como tercera conclusión, es un modelo útil con cautela, como mencionó en su momento Kenneth. Tiene un R cuadrado de un 70%, quiere decir que nuestro modelo explica un 70% las variaciones en el precio de los inmuebles, pero bueno, no hay que dejar de lado que respecto a las pruebas que se realizaron, pues se detectaron heterocedasticidad, perdón, y no hay una distribución normal en los residuos. Como última conclusión, podemos mencionar el tema de la comparación integral, que el indicador compuesto, que fue el que mencionamos hace poco, donde integramos todas las variables que utilizamos dentro del estudio, pues nos permite, ¿verdad?, sintetizar esos factores que pueden tener incidencia en el valor de un inmueble y darle pues una calificación a través de este ejercicio. Continuando por esta parte, le cedo la palabra a mi compañera Cian, que ella nos va a comentar un poquito sobre lo que es el objetivo 2 del estudio, que corresponde al ejercicio del Excel suministrado en clase. Y bueno, le cedo la palabra. Gracias, Fabián. Sí, bueno, ya en la primera sección
mis compañeros previamente hicieron el análisis correspondiente a tanto a la estadística descriptiva como a la estadística inferencial de una base de datos que nosotros trabajamos. Y ahora como parte 2 del proyecto consistía en la selección de uno de los ejercicios del Excel suministrado por el profesor. En este caso, nosotros seleccionamos el segundo ejercicio y para el cual lo que nosotros hicimos fue adaptar esto a una comparación inmobiliaria. El sujeto de análisis que nosotros seleccionamos fue un centro comercial ubicado en Colón para la compra para un potencial comprador. En este caso, nosotros seleccionamos 3 referencias de mercado. La finalidad es determinar cuál de las referencias representa la mayor similitud global respecto al sujeto y para lograrlo integramos características físicas y funcionales en un índice ponderado de variación. Milton nos va a explicar un poco cómo fue que se hizo la selección de las referencias y cuáles fueron esos criterios de comparación que nosotros tomamos en cuenta y que consideramos más relevantes. Ok, en esta parte vamos a ver, este inmueble ubicado en la parte de Colón es muy importante, digamos, antes de entrar a la parte de selección de referencias, si usted te vas a la diapositiva anterior, Ciani. Ajá, esa. Que las referencias están, si podemos ver, están en la parte de San Rafael y una por Curridabat, porque digamos son un poco dispersas, porque la parte donde se ubica este inmueble es como una zona de transición entre la parte de San Rafael propiamente en Descazú y el centro de Ciudad Colón. Por eso fue que se tuvieron que elegir, digamos, ciertas referencias un poco lejanas al sujeto de análisis para obtener las condiciones apropiadas y poder homologar las variables, que ya más adelante las vamos a ver, para que sea, digamos, lo más idóneo. Importante acá, dentro de este análisis está lo que es área de terreno, área de construcción, lo que es la edad, la vida útil que puede tener este inmueble, el coeficiente de uso de suelo, que viene de otros dos coeficientes que más adelante los vamos a explicar, la conservación en el que se encuentra el mismo, el factor de depreciación, una parte de estacionamientos que no se va a tomar propiamente dentro del análisis, pero que es bueno, digamos, para tener un parámetro final de valor que va a tener el inmueble y los servicios que estos puedan tener. Dentro de los factores que hacen el inmueble más atractivo, nos centramos en 5, lo que es el área, la edad, la superficie construida, el estado de conservación y el coeficiente de uso de suelo. Aunque, bueno, muchas de estas pueden ser, digamos, suenan, digamos, cuantitativas, hay unas cualitativas, pero al fin y al cabo la relación entre entre todas ellas con las referencias es un proceso matemático que está en el Excel adjunto del documento final. El área, ¿por qué? Bueno, porque es, digamos, acá podemos meter un poquito el término, lo que es, digamos, el mejor y mayor uso, que es la capacidad máxima que yo puedo desarrollar dentro de los lineamientos permitidos por entes, en este caso, digamos, municipales, y qué tanto puedo explotar yo dentro del inmueble para tener usos asociados y generar economías de escala para su mayor atractivo. Lo que es la edad, acá, digamos, de las tres referencias, en este inmueble lo tenemos con una edad de 10 años, la estimamos un poquito más arriba. ¿Por qué? Para ver cómo se comporta la edad con las exigencias del mercado y poder tener un poquito de obsolescencia para ciertas exigencias que ahorita tiene el mercado propio de la zona. La superficie construida, que es la cantidad de metros que tenemos dentro del predio, el estado de conservación es cómo este se conserva respecto a las demás propiedades y el coeficiente de uso de suelo es el límite legal de explotación. Esto va un poquito relacionado con lo que es el uso de suelo, pero esto viene de atrás de un CAS, que es un coeficiente de absorción de suelo, un COS, que es un coeficiente de ocupación del suelo, y si mezclamos estos dos, al fin y al cabo tenemos un coeficiente de uso de suelo, que ya son metros construidos tanto en primer planta como en niveles superiores. Importante. Bueno, en la asignación de ponderaciones y el cálculo de índices de variación respecto al sujeto, nuestra tabla reúne las variaciones de que cada referencia que hace cada una, como la del área, la edad, la superficie construida, el estado de conservación y el certificado de uso de suelo, ¿verdad? Cada uno presenta el área un 40%, la edad un 25%,
la superficie construida un 5%, la estado de conservación, perdón, un 25%, y el uso de suelo un 5%, para que todo eso nos dé un 100%. Entonces, lo importante es observar el patrón de cada una de las referencias, ¿verdad? Donde vemos que la referencia 3 presenta diferencias relativamente bajas en edad, área y la superficie construida. La referencia 2 se destaca en el estado de conservación, pero tiene una diferencia mayor en edad, mientras que la referencia 1 tiene una variación más alta en el área. Como los criterios no tienen la misma importancia, el siguiente paso es hacer una ponderación. Entonces, a continuación, Fabián les explicará la fórmula. Gracias, Kenneth. Continuando con lo que decía el compañero, bueno, acá tenemos una tabla que es el resumen, ¿verdad? De la clasificación que nos dio el ejercicio que realizamos, donde la referencia 3, como se mencionó, es la que tiene una menor tasa, y por lo cual la colocamos en primer lugar. Después es la referencia 2 y la referencia 1, así sucesivamente, por las condiciones que conversamos anteriormente. Ahora, continuando con el índice ponderado de las variaciones, bueno, acá, como podemos ver, este gráfico resume el índice ponderado de variación calculado por las tres referencias. La lectura en este caso es inversa. Cuando menor es el índice, mayor es la similitud global con el sujeto. Entonces, si, como estamos viendo ahorita, la referencia 3 tiene un 6.61, ese menor índice lo que hace es que hay mayor similitud respecto al sujeto que se está evaluando. La referencia 2 alcanzó el 11% y la referencia 1 alcanzó el 12.5%. Por lo tanto, bajo las 5 variables y ponderaciones definidas, la referencia 3 es el comparable que más representaría al sujeto. Con este último resultado, pasamos a la síntesis final del estudio. Acá, bueno, para cerrar, la respuesta a la pregunta de investigación es que las técnicas estadísticas, considero, sí nos facilitaron lo que es una mejor interpretación de una base de datos inmobiliaria. En su momento, pues la teníamos, por llamarlo de alguna manera, en crudo, ¿verdad? A la hora en que empezamos a depurarla, a filtrarla, a seleccionar las variables que nos eran más relevantes, pues nos permitió, a través de estas técnicas estadísticas, tener una mejor interpretación de cómo se estaba comportando las variables y la correlación entre ellas. El mayor aporte, creeríamos nosotros, es cuando estos instrumentos se utilizan como complemento para el conocimiento del evaluador. Ya no solo se presenta una serie de resultados, sino que se puede sustentar una correlación o una predominancia, ¿verdad? O, como vimos ahorita, hay variables que tienen un mayor peso respecto a otras. Entonces, eso nos da un sustento más firme, más sólido respecto al valor que nosotros estamos concluyendo o el resultado que nosotros estemos dando en nuestro estudio. Y bueno, con esto finalizamos la exposición y quedamos abiertos a cualquier consulta o duda que pueda surgir en el proceso de revisión. Muchas gracias.